Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Había unos 500 jueces, camaristas, fiscales, abogados de la Asociación de Magistrados. Hicieron su cena anual y Horacio Rosati dijo, entre otras cosas, necesitamos un poder judicial fuerte y una Corte Suprema fuerte. Claro, si el presidente de la Corte piensa de esta manera, es entendible por qué iban a aceptar él y varios más ser nombrado por un DNU de Mauricio Macri al mejor estilo de las dictaduras. Porque para ellos el ejercicio de la justicia es la fuerza, no es el equilibrio, no es la búsqueda de la verdad, sino fortalecerse para sobrepasar a los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y adueñarse lentamente de todo el poder de la Argentina, a pesar de que a ellos nunca lo elige un voto ciudadano, y entonces no tenían ningún empacho en aceptar ser integrantes de una Corte Suprema, de un gobierno que había llegado con los votos, pero que usaba la metodología menos indicada por la Constitución Nacional, nombrar a la Corte Suprema por un decreto de necesidad y urgencia. Se dieron cuenta del error, no los integrantes de la Corte, sino los propios integrantes del macrismo, y después lo pasaron por el Parlamento. Pero esto nos sirve para medir la moral de quienes hoy integran la máxima expresión de la justicia en la Argentina, que estaban dispuestos a ser puestos de cualquier forma en ese lugar. Y además, algunos de ellos, vinculados como abogados al grupo Clarín, decían que se iban a excusar si tenían que participar de alguna cosa que vinculara a su vieja trayectoria de abogados, cosa que no solo no hicieron, sino que reafirmaron en cada fallo que miran desde la justicia con un solo ojo, y ese ojo va muy direccionado hacia el poder mediático, porque ellos saben que lo único que los puede perjudicar a ellos no es ni el Ejecutivo ni el Legislativo, sino el poder mediático, que los exponga en su crudeza y en su realidad. Y eso fue lo que pasó con el escándalo del Lago Escondido. Trascendió, hubo difusión periodística, y la Corte Suprema guarda un silencio absoluto, y cuando habla el presidente le dice a sus pares abogados: tenemos que hacer una justicia fuerte, no dice una justicia independiente, una justicia equilibrada, no, fuerte. Es decir, un término bien utilizado en los tiempos de la dictadura. Por eso se entiende los procederes. Y se entiende también por qué con una acordada, un hecho anticonstitucional, se meten sobre la decisión de otro poder, que es el poder legislativo. Porque el poder legislativo, al ser un poder absolutamente independiente de los otros dos poderes, tiene la facultad de autoelegir sus autoridades, autorreglamentar y autodefinir las situaciones internas. Habiendo un mini bloque formado, o un interbloque, para ponerlo en el término que se usa en el Congreso, formado por el PRO y por la Unión Cívica Radical, cuando llega el turno de la magistratura, eso es uno, no dos. Ellos recurren porque se equivoca la presidenta de la Cámara de Diputados, puesta por Sergio Massa, y hija de Leopoldo Moró, Cecilia Moró, porque no tendría que haber aceptado la primera postura, y después retira esa postura, repito, después del error cometido por ella, y eso le permitió ir a la justicia, y la justicia dijo que la diputada Reyes puede integrar el Consejo de la Magistratura.
pero no tiene poder para hacer esto. De la misma forma que el Poder Legislativo no puede meterse en los fallos de la justicia. Y no importa, hicieron una acordada y decidieron. Entonces, va de suyo que como además el presidente de la Corte Suprema se puso y se autovotó para ser presidente también del otro tribunal en disputa, es decir, de lo que iba a ser la conformación de lo que él también se puso como presidente, y entonces dijo, es válido porque así tiene que ser, porque se le ocurre a la Corte Suprema de Justicia demostrar que son los más poderosos. Y además porque los políticos cometen el error de judicializar un tema político, y esto va a tener consecuencias graves para el Estado imaginario democrático que sabemos, por lo menos el pensamiento nuestro, es una democracia fraudulenta porque no funciona la justicia y por lo tanto no funciona uno de los poderes. Y este aquí, que cuando Rosati se autopostula para manejar la Corte Suprema y también el órgano que lo tiene que regir, a los jueces, como el Consejo de la Magistratura, donde también se pone de presidente, es una demostración absoluta del discurso que dio, la fuerza. Por la fuerza de la razón o la razón de la fuerza. El asunto es, nosotros somos los que mandamos y lo vamos a demostrar con los fallos, metiéndonos en la vida de los argentinos, como se nos ocurre. La Constitución, es un detalle. Y esto pasa porque el gobierno de Raúl Alfonsín Fúlquez, que tenía toda la potestad por poner en estado de asamblea a los jueces y a toda la justicia, que había jurado primero por el Estatuto de la Revolución del Proceso, antes que por la Constitución Nacional, y eso era válido para ponerlos a tono en comisión, en lugar de hacer eso, fueron a ver cómo manoteaban lugares, que le está dando frutos hasta el día de hoy, y negoció con el justicialismo, y le ofreció al justicialismo como moneda de cambio los jueces laborales. ¿Y qué hizo el justicialismo? Dijo que sí. Y a partir de allí, los mismos jueces que no atendían las habeas corpus, que no estaban atentos a los derechos humanos y que no le importaba mucho, se transformaron en jueces y llegaron incluso algunos de ellos a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, miren, podríamos abundar en datos que ponen en evidencia la inexactitud de una democracia en la Argentina. Es fraudulenta porque es fraudulento que un poder que no le corresponde se meta por una acordada sobre el otro poder, que es el legislativo, a decidir lo que tienen que decidir los diputados y senadores. Por lo tanto, ¿para qué vamos a gastar pólvora en Chimango? Si los políticos han aceptado esto, bánquense las consecuencias y sepan que a ustedes que lo elige el voto ciudadano ya no tienen mayor importancia en sus decisiones, porque alguien que nadie vota, que se autoeligen, como el caso del presidente de la Corte, que se puso también de presidente del Consejo de la Magistratura, para presidir los 20 miembros que la forman, donde hay 4 senadores, 4 diputados, los representantes de los abogados con matrícula federal, etcétera, y conforman 20 personas, 20, para poder dictaminar sobre el funcionamiento de la justicia, pero que no funciona, y al no funcionar, no hay dónde apelar. Y además, ¿de qué vale un Consejo de la Magistratura donde en realidad lo que se ha hecho es una loca carrera para ver qué sector político puede tener mayor cantidad de votos, cosa que no le moleste a los señores que aceptaban ser elegidos por un decreto de necesidad de urgencia, como es la actual Corte Suprema de la Nación? Estamos complicados porque si las máximas autoridades consideran que por una acordada pueden determinar lo que a ellos se les ocurre sobre el otro poder, muchachos, chicas, estamos en el horno, como dicen los jóvenes. Sí, la democracia entró en su cuenta, yo diría, de 1 a 10 en el punto 9 para desaparecer por completo. 4, 5 o 6 personas deciden si la Argentina va para un lado o para el otro. Su voto cada día importa menos.